Vamos a hablar de este tema con un neurólogo, amigo de nuestra casa acá en Buenavida, el doctor Carlos Ramírez. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, qué bueno. El placer es mío de tenerte. Vamos a establecer primero la diferencia entre un dolor de cabeza regular, común y corriente y ya diagnosticado una migraña. ¿Cuáles son las diferencias, doctor Ramírez? Bueno, la migraña es un tipo incapacitante de dolor de cabeza. Esa migraña está caracterizada generalmente por unos síntomas que son muy clásicos. Generalmente está asociado con molestia o intolerancia a la luz, al sonido. La persona puede tener unos dolores que son casi siempre unilaterales, o sea que es un lado de la cabeza, y también está asociado con vómito y un malestar general. Pero eso es lo que llamamos la migraña clásica. Pero las migrañas, recordemos que son mucho más que un dolor de cabeza. Están pasando muchos cambios en el cerebro de esa persona. Entonces puede suceder cosas como, por ejemplo, pérdida de la visión, vértigo, problemas de lenguaje, aún parálisis en algunas personas. Por eso es que es un diagnóstico que nosotros tomamos tan seriamente, en el que el dolor es una de las muchas manifestaciones. Y es una de las áreas en la neurología más dinámicas, porque hay tantas personas que sufren de migrañas que se han logrado descubrir una cantidad de medicamentos nuevos. O sea que la situación de esta señorita no tiene razón de ser con la tecnología y con los medicamentos que tenemos ahora. Tenemos medicamentos muy poderosos, con muy pocos efectos colaterales, que pueden prevenir las migrañas y tratarlas cuando ocurren. De tal manera que no hay razón para que alguien sufra tanto. Hablemos de las causas que son importantes que nuestra audiencia conozca, porque una crisis o un ataque migrañoso se puede sufrir, doctor Ramírez, a cualquier edad. Por ejemplo, el exceso de vino tinto, los quesos añejos y el chocolate, las carnes procesadas y endulzantes que son artificiales, el dormir demasiado o muy poco. Obviamente el estrés y los trastornos de ansiedad y algunos olores como los perfumes, ciertos tipos de intensidad de luces, también los cambios de temperatura bruscos pueden producir las crisis migrañosas. Claro que sí, y también los cambios, por ejemplo, en el meteorológicos, cuando va a venir un huracán o cuando va a caer una tormenta. Entendamos esto, cuando una persona sufre migrañas es porque tiene un defecto en unas áreas de los vasos cerebrales y en un área del cerebro, o sea que ya hay algo orgánico que está pasando y empiezan a ocurrir aquellas cosas que lo pueden precipitar. Entonces hay factores internos que lo precipitan y factores externos. Por ejemplo, factores internos son, por ejemplo, cambios hormonales. Factores externos son comidas. Algunas comidas son clásicas, como por ejemplo el chocolate, el vino rojo, pero por eso usted va a encontrar en el internet listas de todas las comidas que no debe comer alguien con migraña, lo que es un error, porque cada persona tiene unas comidas que le producen migrañas y otras que no. Por ejemplo, a mí me dan migrañas, el vino rojo no me produce migraña, el chocolate no me produce migraña, pero algunas salsas, por ejemplo, picantes me lo pueden hacer. O sea que uno tiene que mirar cuál es, porque si usted mira la lista en el internet y deja de consumir todo lo que han reportado como migrañas, termina comiendo únicamente avena. Correcto, porque la lista es larguísima, porque cada paciente tiene una sensibilidad diferente a la razón por la cual se le desencadena la crisis migrañosa. Y lejos de seguir hablando de los medicamentos, que ya sabemos que ustedes los neurólogos los tienen y siempre están en los estudios y lo último que le pueden sugerir al paciente, también hay otras herramientas, doctor. Por ejemplo, la práctica de ejercicios, la práctica, por ejemplo, del yoga, la meditación, el estirarse, obviamente los medicamentos analgésicos, entre otros medicamentos que son indicados por un neurólogo única y exclusivamente, y también inyecciones de botox con los puntos específicos que pueden aliviar la migraña. Claro que sí. Mire, lo primero que todo es entender que la migraña no es psicológica, sino que es algo orgánico. Segundo, que hay algunas cosas que la pueden precipitar. Tercero, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, hay personas que por dormir mucho les da por dormir poco porque no comen lo suficiente, porque cambian la cantidad de cafeína. Pero nuevamente, hay tantos medicamentos efectivos con tan pocos efectos colaterales que no hay necesidad de sufrir. Ahora, lo que no sabemos ni usted ni yo es los últimos reportes, curiosamente, que todavía la ciencia no ha podido entender por qué, de todos los neurólogos hombres que tratan pacientes con migrañas, el 40% las padece, cuando los hombres son los que sufren menos migrañas que las mujeres, ¿no?
Sí, eso es y no se sabe por qué. No, eso no se sabe por qué. Por ejemplo, yo trato muchos pacientes con migraña, pongo botox todo el tiempo, hago todo eso para migrañas y sufro de migrañas. Entonces parece que es que tal vez las personas que la sufrimos, esta enfermedad tan terrible, tenemos una inclinación a buscar pacientes con migrañas para ayudarles alivio porque podemos entender exactamente lo que les está pasando. Increíble, ¿verdad? Sí, increíble. Pero muy positivo. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.